Vale, ahí está, grabando. Vale, entonces ahora tengo que aceptar, ¿no? Sí, Sí, aceptar los términos y vale. condiciones. Vale, pues bueno, buenas tardes a todos. Voy a entrevistar esta tarde a don Andrés Pumarino, que es un gran especialista en el campo de la ciberseguridad y la privacidad en Chile. Tiene su propia consultora, que es Legal Trust, que está especializada en prestar servicios de compliance y tecnología de la información en Chile. Y además es profesor, es docente en diversas universidades chilenas, como la Pontificia Universidad Católica de Chile y la de Adolfo Ibáñez. No solo tiene una labor docente y como profesional, sino también le encanta escribir y tiene su propio blog y publica habitualmente noticias sobre actualidad jurídica, ya no solo chilena, sino de la Unión Europea, y también en su post en LinkedIn. Y bueno, para mí es un gran placer tenerle aquí presente, puesto que creo que Chile es una gran desconocida en Europa y lo cierto es que tiene una regulación bastante vanguardista y bastante potente en el campo de las tecnologías, de la privacidad y de la ciberseguridad, y creo que es importante escuchar a los especialistas de este país. Asimismo, también porque Chile tiene a nivel económico una gran relevancia en el sector tecnológico. De hecho, el año pasado aproximadamente se incrementó la presencia en startups en un 30% y el capital riesgo tiene en cuenta a Chile como uno de los principales países de LATAM en el campo de inversión, situándose Chile después de países en cuanto a dimensiones mucho más grandes como pueden ser Brasil, México o Colombia, lo cual pone en evidencia el peso que tiene el campo tecnológico en Chile, que creo que es importante saber. Y muy particularmente el campo fintech, donde tiene bastante filón, incluso tiene una legislación propia, una ley de fintech Chile. De esta entrevista también quería resaltar mucho que Chile, detrás de la Unión Europea, ha aprobado una ley de ciberseguridad, que es la Ley Marco de Ciberseguridad 21663, y es el primer país de Latinoamérica en aprobarlo. Y bueno, creo que es importante escuchar a Andrés, sus opiniones y su opinión sobre esta legislación y otros aspectos. Entonces, bueno, quería saber un poco la opinión de Andrés sobre cuál ha sido la acogida de esta Ley Marco de Ciberseguridad por parte no solo de las empresas, sino también por parte de las autoridades públicas. Si crees que está preparado Chile y si crees que ha sido correctamente acogida y cuáles son sus principales desafíos. ¿Cuál es tu opinión al Bueno, muy respecto? buenas. Muchas gracias, Elena. Muy buenos días, buenas tardes a quienes nos están escuchando de distintas partes, tanto en Europa como también aquí en América Latina. Bueno, efectivamente, tú lo has dicho muy bien. Chile se encuentra en una posición muy atractiva desde el punto de vista económico. Es un país que tiene un universo de unos 18 millones de habitantes. Tenemos un contexto de penetración de Internet que alcanza niveles de un 98% a nivel de cobertura nacional. Incluso estamos hablando desde el Estrecho de Magallanes hasta, no, incluso la Antártica chilena, hasta la frontera norte con Perú, lo cual da un nivel de cobertura. No todos los sectores tienen las mejores o los más altos estándares. Hay lugares que son de una muy buena calidad de Internet, otros que están en proceso de mejora, pero da una muy buena nivel de conectividad. Incluso a nivel del uso de celulares, la tasa de renovación de celulares en Chile de cada 18 meses y tenemos más de un universo cercano a los 55 millones de celulares circulando en Chile, con lo cual va a una tasa relevante con alto nivel de conectividad. Tenemos penetración muy fuerte ya de 5G, tenemos más de 3 millones de usuarios de 5G, lo cual demuestra efectivamente de que la tasa de instalación de nuevos equipamientos va permitiendo y exigiendo mejores niveles de conectividad. Eso le sumas tú los niveles de digitalización bancaria. El banco, que es del Estado de Chile, tiene más de casi 18 millones de cuenta a la vista, cuenta a vista, que es una modalidad desarrollada hace varios años atrás con el objetivo de bancarizar a los sectores más humildes de nuestra población. Se les dio lo que se llama la cuenta RUT, identificado con su DNI o cédula de identidad aquí en Chile, que le permite abrir una cuenta a la vista dentro de este banco perteneciente al Estado. Tenemos también, como bien lo mencionabas, una industria fintech muy fuerte. Tenemos cerca de 260 fintech en Chile. Un país como Singapur, que tiene solo 6 millones de habitantes, tiene 700 fintech. Chile ya tiene 260 y las proyecciones para los próximos años nos hablan de que vamos a llegar cercana a las 400 fintech. Por lo tanto, el mercado está penetrando muy fuerte. Hay un alto nivel de digitalización. Nuestro Banco Central ya ha emitido su segundo informe respecto a la adopción o no o conveniencia de adoptar una criptomoneda con el respaldo del Banco Central chileno.
lo cual pone en necesidad de discutir el tema a nivel nacional. Tenemos varios avances regulatorios en los últimos años que nos ha permitido establecer condiciones de operación y desde el punto de vista de la transformación del Estado. Para que tengas una idea, el Estado de Chile tiene el 89,5% de sus servicios online. O sea, un ciudadano chileno a través de su clave única, que es el mecanismo que se desarrolló durante la administración pasada en pandemia, que permitió a que los ciudadanos se pudieran conectar para solicitar servicios con el Estado. Y eso ha sido un gran avance. Todo hoy lo que es declaraciones tributarias, el 100% de las declaraciones tributarias en Chile se realizan en modalidad online. Todo lo que son fiscalizaciones a través de ámbitos laborales se hacen por vía online. Entonces, por tanto, el escenario que has descrito es correcto. Es un país que sale de la regla general del resto de América Latina con estos niveles de conectividad y desarrollo en el sector público, con su proceso de transformación digital, y como en el sector privado también ha estado impulsado producto de los desafíos tecnológicos. Hay una generación muy fuerte. Muchas startups comenzaron también ya a aterrizar desde el extranjero, producto de un proyecto de atracción de inversiones para que se instalaran en Chile. El gobierno de Chile les daba una visa, les daba una asignación presupuestaria, fondos, con un monto máximo de $10.000, con lo cual les permitía operar y además se relacionaban con instituciones de educación superior. Entonces eso va generando un movimiento de I+D, de innovación y desarrollo, que le va a facilitar entonces a que nuestro país comience a despegar en varios ámbitos. Tenemos temas al debe, sí, efectivamente, nuestro marco regulatorio en el ámbito tecnológico, si Chile quiere estar parte de esta economía digital, tiene que modernizar su ley de protección de datos, que la tiene del año 1999, pero que no tenía regulador. Una ley sin regulador es como, no se entiende, pero bueno, no la teníamos. No se creaba, por tanto, una Agencia Nacional de Protección de Datos. No teníamos desde el año 99 un marco regulatorio más preciso, y eso es lo que está hoy terminando de discutirse en el Congreso de la Nación. Y sobre el alcance de la Ley Marco de Ciberseguridad, bueno, todos los especialistas augurábamos ya que iba a salir antes la Ley Marco de Ciberseguridad que la de protección de datos. La de protección de datos genera un efecto de dominó en esta economía tan digitalizada. Entonces, eso ha generado más de algún cuello de botella, como decimos acá, sobre la base de avanzar en la discusión del proyecto de ley. Queda muy poco para que este proyecto se transforme ya en una ley. Y la Ley Marco de Ciberseguridad, que fue publicada en el Diario Oficial el 8 de abril de este año, tiene tu plena entrada en vigencia el 8 de abril del próximo año. Crea un regulador que se llama la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Lo interesante de esta norma es que mira la norma NIS 2 europea. Sí. Entonces lo que se hace es, sobre el escenario de la discusión que tuvieron ustedes en esta transición de NIS 1 a NIS 2, los diversos problemas que se generó de que de cada país tuviera su propio marco regulatorio, generaba una ausencia de una unificación. Bueno, estuvimos mirando como país, viendo las alternativas, se desarrollaron varios comités de trabajo. De hecho, hay una comisión del Senado de Chile que se llama Comisión Futuro. Estuvo trabajando con miras a aunar especialistas, tanto del ámbito académico, profesionales, asesores de compañía, representantes del sector público, para poder tener una mirada global de esta norma. Esta ley marco de ciberseguridad, ¿qué trae? Trae varias exigencias desde el punto de vista de la preparación que significó fijar la elaboración de estas normas. Uno, se crea una Agencia Nacional de Ciberseguridad. Dos, se establecen ciertos principios rectores. Un principio de control de daño, obviamente para actuar de manera coordinada, para prevenir una escalada frente a incidentes. Mm, Solamente algunos datos. Chile, el año pasado, 2023, recibió 6.000 millones de intentos de ataques, 6.000 millones de intentos, cuando el promedio en toda América Latina superó prácticamente los 200.000 millones de intentos. Obviamente los más relevantes, los países más atacados con intentos de ataque fueron Brasil, Colombia, México, dada la cobertura y la zona de impacto. Entonces, es por eso la importancia de que nos subiéramos prontamente a este carro. Dos, la necesidad de tener una autoridad, y esa autoridad es Agencia Nacional de Ciberseguridad, porque esa coordina, coopera con los otros entes reguladores. ¿Por qué? Porque teníamos una comisión de mercado financiero modernizada, actualizada, tomando como ejemplo a la Stock Exchange en Estados Unidos. Esta agencia busca regular el mercado de lo que es la banca, pero también todas las empresas que cotizan en bolsa en Chile. Entonces, esta empresa, bajo esa mirada, buscó
generar todo lo que fue, desde el punto de vista de la necesidad de modernizar y regular las operaciones de transacciones electrónicas. Entonces la Comisión de Mercado Financiero generó disposiciones aisladas. Esto va a necesitar coordinarse con este nuevo regulador. De hecho, la ley obliga a que se coordinen y colaboren mutuamente. Por eso el principio de coordinación es otro principio. Principios de ciberseguridad en el espacio. El Estado se compromete a mantener una ciberseguridad robusta, segura. Un principio de respuesta responsable es otra variable, porque ¿qué pasa? Que frente a un incidente, un ciberataque no implica que hayan operaciones ofensivas ni tampoco apoyo a las mismas. Es un principio que se consagra en nuestra legislación. Principio de seguridad informática, eso obliga a que todos tienen derecho a adoptar medidas técnicas y por lo tanto, pero dentro de sus capacidades, por eso aparece luego un principio de racionalidad. Las medidas y obligaciones deben ser necesarias, pero proporcionales al grado de exposición, a las capacidades y al impacto social y económico que tenga la compañía o empresa u organización. Y por último, algo que viene de la protección de datos, este principio de seguridad por defecto y por diseño. Lo mismo existe en protección de datos por diseño o por defecto. Es decir, diseñar, implementar y gestionar sistemas considerando la seguridad y la privacidad de los datos, como también de las plataformas de ciberseguridad, ajustada desde la concepción, o bien, si ya están implementadas, bueno, ver las brechas que puedan tener. Esto, principio, se aplica sobre quiénes? Un conjunto de actores que son los llamados servicios esenciales y operadores de importancia vital. Servicios esenciales, bueno, son aquellos que la legislación aplica a instituciones que ofrecen un servicio que da su actividad, son críticas para el mantenimiento de la estabilidad del Estado, para la convivencia de nuestra sociedad, y aquí tenemos temas como la generación eléctrica, transporte, servicios digitales, salud, operadores que van dentro de este actuar. Y allí uno puede encontrarse, por ejemplo, todo lo que dice relación con la infraestructura de telecomunicaciones, la banca también, y los servicios digitales. Todo lo que son hospitales, clínicas, caen dentro de esta categoría también. Empresas de suministro de servicios básicos, agua, energía, gas. Estas compañías caen dentro de este ámbito y son reguladas, por tanto, por esta agencia de ciberseguridad. Pueden haber otros sectores, por supuesto. La ley le da facultad a la agencia que en el evento, en un plazo de 3 años más, pueda evaluar si es que falta algún servicio esencial. Porque, claro, pueden ir apareciendo otros. Por ejemplo, se cuestionó, bueno, ¿y por qué no está la minería? Si la minería representa para Chile el 30% del mercado. Bueno, porque no era un servicio desde el punto de vista que impactara fuertemente y directamente a la economía nacional desde el punto de vista de sus operaciones. Es una empresa privada o la gran empresa que es hoy del Estado, que es Codelco, junto a otras empresas internacionales que operan, australianas, británicas que operan acá en Chile. Bueno, no fue considerada, pero eventualmente en un futuro puede ser que sean consideradas. Entonces, estas variables son tomadas, se establece esta agencia, y esta agencia, ¿qué va a tener que hacer? Bueno, tiene varias funciones, asesora al presidente de la República, nosotros somos una república muy presidencialista, el presidente de la República, que hace las labores de gobierno y de jefe de Estado, y esta agencia se coordina a través de es una unidad autónoma, un órgano autónomo, y ¿qué hace? Dicta procedimientos para el sector público y privado, va a tener que definir estándares con los cuales va a trabajar también el sector privado y el sector público, va a tener que elaborar protocolos de actuación frente a incidentes o ciberataques. No olvidemos que un incidente dice relación con en la falta de operación o funcionamiento de los sistemas informáticos por falla de ellos, de los mismos sistemas, o a veces podría darse un caso una interacción humana, pero no voluntaria. Y los ciberataques ya son acciones deliberadas que intentan de generar un perjuicio o daño a algún sistema informático, sea del Estado o de particulares. Entonces, esas variables también se han incorporado dentro de nuestra normativa. Chile, el año 2017, adoptó el convenio de Budapest, el convenio de la Unión Europea para perseguir el cibercrimen. Chile se incorpora el 2017, el 2022 saca una nueva normativa. Chile fue el segundo país de América Latina en tener regulación de cibercrimen. Primero fue México, y luego en 1993 nuestro país dicta una ley de delitos informáticos, se le llamaba, y esa ley era muy sencilla, eran 4 artículos con mucho foco en el hardware. Hoy, la nueva normativa del 2022 trae varias características. Uno, protección del dato.
bajo las recomendaciones del Convenio de Budapest, también busca ampliar la esfera de los tipos penales, fraude informático, receptación de datos, son figuras que aparecen dentro de las figuras penales. Tres, aparece también una exigencia para las compañías, aparece la responsabilidad penal de las personas jurídicas como también responsable por no mediar o implementar medidas de mitigación para la persecución de esos delitos. Bueno, estas figuras del año 2022, que ya entró en plena vigencia desde diciembre del 2022 para las personas jurídicas y de junio de 2022 a las personas naturales, bueno, este también es una herramienta con la cual forma parte de este conjunto de marcos regulatorios. Y la Agencia Nacional de Ciberseguridad, bueno, se coordinará con otros entes, con el Ministerio Público, la Fiscalía en este caso, para la persecución de los delitos. Dos, se va a tener que coordinar con los reguladores de estos distintos sectores que yo les decía, distribución de combustible, suministro de agua, telecomunicaciones, banca, servicios digitales, hospitales, sector salud en general, y por lo tanto se coordina para establecer y fijar mecanismos. Ahora, ¿qué se viene? Van a tener que dictarse estándares, número uno. ¿Qué estándar? El Estado de Chile ya venía trabajando en la ISO 27001 con las modificaciones de la 2022 y 2023. Bueno, recordemos que fue actualizada esta norma ISO, tanto en sus definiciones de la 27001 como en los controles de la 27002. Entonces, sobre ella se ha estado también, ya se venía trabajando en el sector público y medianamente en algunas empresas. Digo medianamente porque no todas las compañías están hoy certificándose en ISO 27001. Ya con la aprobación de esta ley, en abril pasado, se ha producido un movimiento lento, pero ya de preocupación y de interés para comenzar a iniciar procesos de certificación ISO 27001, porque va a ser el mecanismo con el cual se va a poder acreditar la debida diligencia por parte de las empresas para abordar el tema de todo lo que es relación con eh, el ámbito del cibercrimen y medidas desde el punto de vista de mitigación. Hemos tenido clientes de agencias de turismo que han recibido ataques de ransomware. Hemos tenido clientes del sector minero que también me han explicado de cómo han sufrido ataques a máquinas chancadoras. De tener una operación minera valen millones de dólares, porque son máquinas que operan 24/7 los 365 días del año. Y muchos de esos sistemas son sistemas antiguos. Entonces, esto requiere una coordinación, requiere prepararse. También la norma obliga a denunciar e informar los ataques recibidos, con lo cual se crea un registro nacional de incidentes. Esto va a facilitar establecer medidas de control, porque esto conversa con una política nacional de ciberseguridad que tiene Chile, que también fue publicada hace unos meses atrás, entró en vigencia este año 2024. Entonces, la política nos da los lineamientos hacia dónde avanzar. Dos, pretendemos también como país establecer mecanismos regulatorios con esta nueva norma. Tres, mejorar nuestros estándares a través de los indicadores, bien sea de Estonia, el Index de Estonia, bien sea el E2U de las Naciones Unidas, el informe en materia de ciberseguridad. Por lo tanto, es un ecosistema muy amplio, como te puedes ver, y que obliga al país a estar avanzando si quiere ser una economía digital sólida, desde el punto de vista de atraer Sí. inversionistas y generar actividades. Una cocina, respecto al reporte de los incidentes, a mí me llama mucho la atención el poco lapso de temporal que fija, porque, por ejemplo, en la Unión Europea el reporte tienes 24 horas, mientras que en Chile son 3 horas. A mí me parece casi inviable que, por ejemplo, una pequeña empresa pueda cumplir con dicho lapso temporal y presentar un informe de 15 días, a diferencia de que, por ejemplo, en la Unión Europea tienes hasta un mes. ¿Tú crees que eso Sí. va a poder cumplirse efectivamente en Chile? Sí, Porque es hay un como a tema. lo mejor pues, muy ambiciosos en el... Esa es la Mm, palabra. Creo que efectivamente, a ver, el tejido económico de nuestro país está integrado de las casi 3 millones de empresas que hay. Un dos sí, por ciento solamente son grandes empresas. Estamos hablando de sí. empresas que tienen un volumen tanto que cotizan en bolsa. Recordemos que la Bolsa de Chile se ha unido incluso a la Bolsa de Lima y a la Bolsa de Bogotá, la Mm, Bolsa de Comercio. Entonces, obviamente, son mercados que están actuando unificadamente. Desde esa mirada, entonces, claro, son empresas, esas empresas están con capacidades mayores a nivel de respuesta, pero si vemos desde las empresas que están hoy como sería como servicios esenciales, sí tienen una capacidad de respuesta y tienen que tenerla implementada. Estoy hablando de sí. utilities o empresas de servicios básicos, estoy hablando de clínicas y hospitales, estoy hablando tanto públicos como privados, estoy hablando también Sí. de todo lo que son medios de transporte, aeropuertos, son ellos los que están en una debida capacidad de recursos y también de formación, de concientización, porque van a tener que tomar tres tipos de medidas, igual que protección de datos, medidas legales,
medidas mm, técnicas y medidas organizativas. Las medidas legales van desde sus procedimientos internos, protocolos, reglamentos, etcétera. Las medidas técnicas, mejorar sus estándares de acuerdo a lo que define el regulador, y las medidas de concientización o capacitación apuntada a formar a las personas y a los operadores. Ahora, ese sector sí tiene capacidad de respuesta. El problema va a ser la pequeña, la mediana, la microempresa. Ese sector es el que a mí me parece crítico, porque a diferencia de lo que ocurre en España, en que está el Instituto de Ciberseguridad, sí, en Chile no tenemos. No tenemos una organización que podríamos decir que está acompañando, capacitando, con la posibilidad de descargar, por ejemplo, modelos de políticas de distinto tipo, desde seguridad de la información, confidencialidad, desde uso de dispositivos en la compañía, auditorías del cloud. Lo encuentro espectacular lo que el INCIBE está realizando, o sus mismos planes de formación y capacitación gratuito que oferta a través de su misma plataforma. Entonces, esa brecha no creo que tenga la capacidad la agencia de poder implementarla. Va a ser un desafío. Y creo que dentro de las primeras meses, también el otro gran desafío que va a tener la agencia es lo documental, porque va a tener que dictar varios reglamentos, instrucciones y protocolos y la definición de estándares que van a tener que ser conocidos. Y ahí quedan huérfanas este sector económico, pequeñas y medianas empresas. sí. Entonces, va a ser un desafío para las organizaciones colaborar con ellas. Sí, yo creo que en grandes rasgos a las pymes se les está olvidando bastante en el campo de la ciberseguridad, no solo en Chile, sino también en la Unión Europea, y esto va en relación con el Reglamento de Ciberresiliencia, el CRA, de la Unión Europea, que exige certificar que antes de poner en el mercado determinados softwares que estén conectados con Internet, garanticen correctamente los dispositivos de ciberseguridad siempre y cuando se comercialicen en la Unión Europea. Imponer las mismas reglas de juego a una pyme que a una empresa grande, como puede ser, por ejemplo, Endesa, creo que es Claro. totalmente desproporcionado. Entonces, pero por ejemplo, en cambio en Chile, este tipo de regulación a día de hoy no se contempla, ¿no? Crear No, un reglamento no, y ese como va a el ser, y de hecho, está reglamento. mencionado que una de las labores que tiene la Sí, agencia es la concientización, la capacitación, pero claro, eso va a ser como una segunda derivada o segunda etapa o fase 2, una vez saliendo de lo documental. Y va a ocurrir, como bien lo dices tú, que vaya a quedar en el olvido este sector. Y desde mi perspectiva, es un sector crítico porque primero mueve una fuerte, mueve muchas personas contratadas laboralmente, o sea, da mucho empleo. sí, Dos, muchas de las pymes que nacen en Chile, eh, vamos, en Chile tú tienes la oportunidad de crear empresas digitalmente. O sea, yo tengo mi DNI o cédula de identidad, puedo crear una empresa a través de un portal, la llamaba empresa en un día. O sea, en un día tú puedes tener creada tu empresa. Dos, puedes tener creado tu DNI, pero en ella le llaman CF, el indicador tributario, el acreditador certificario. Aquí le llamamos RUT, allá le llaman CIF o sí, CIF. Y ese indicador tú lo creas todo en línea. Está todo interoperable desde el punto de vista de la creación de una empresa, de una sociedad anónima, de una sociedad por acciones, una responsabilidad limitada, o que si quieres crear una empresa de un socio, una empresa individual de responsabilidad limitada, que no es una sociedad, pero es un tipo de empresa, lo puedes hacer todo en 24 horas, incluso menos. Y eso lo ve desde el creador que lleva el registro, el Ministerio de Economía en Chile, hasta el órgano que se encarga de la fiscalización tributaria, el Servicio de Impuestos Internos, Hacienda en el caso de ustedes. Acá también depende del Ministerio de Hacienda de Chile, el Servicio de Impuestos Internos, y eso hace y facilita, claro, la creación de empresas. Entonces, estas empresas nacen desde su conceptualización, desde su operación legal, digitalmente. Y son muchas, ¿verdad? Estamos hablando de muchos que estamos llegando ya a un volumen relevante de empresas, pero el punto es que esas empresas luego salen a formarse, a crear, a vender, a tener sus páginas web, su e-commerce, etcétera, pero con cero medidas de capacitación en ciberseguridad, concientización, estándares incluso para armar su sitio web. Y ahí se producen las brechas que sería súper necesario el que alguna organización sin fines de lucro o el Estado asuma ese rol. Pero es un desafío que falta por montar, armar. ¿No crees que en el corto plazo, crees que llevará No, tiempo, ¿no? En Chile. vaya que va a demorar. Sí, va a demorar. Tenemos que ser realistas. Yo creo que no antes de 2 años podemos empezar a preocuparnos de las pymes. Hasta que, como siempre ocurre en América Latina, bueno, ocurra algún incidente grave de ciberseguridad. Sí, Eso hace mover a los votantes y hace mover a los recursos. Entonces, no me extrañaría que tengamos que llegar a esa instancia. bueno. Vale, otra pregunta que te quería hacer era en relación al proyecto de protección de datos. ¿Crees que es un acierto que Chile esté actualmente tramitando un proyecto de ley que asemeja bastante la legislación a la legislación de la Unión Europea? ¿Crees que es Sí, acertado alejarse un poco del modelo norteamericano y acercarse a la Unión Europea?
Claro, que bien lo has dicho, nosotros llevamos muchos años mirando un modelo americano, un modelo americano que se está desmembrando. Vemos estados como California, Wyoming, que ya empiezan a adoptar varios, ya a Ohio empiezan a adoptar varios, ya están operando, otros van a entrar en vigencia, regulaciones en materia de protección de datos, con un fuerte énfasis como California en materia de consumo, pero efectivamente ya hay un reconocimiento. De hecho, hace unas semanas atrás ingresó ya el borrador del proyecto de la American Data Privacy Act, que es una norma que busca regular a nivel federal en materia de protección de datos, pero Estados Unidos reconoce que está al debe en materia de protección de datos. Entonces, Chile estuvo muchos años mirando su modelo. De hecho, antes del actual proyecto, por allá el año 2013, se presentó un proyecto de que fuera el órgano de regulador del consumo en Chile, el año 2013, encargado de proteger datos personales. No hubieran matado ahí los europeos, sí, miran esa lógica. Entonces, ese proyecto murió, Sí, vivió, nació y murió muy rápidamente. Pero el año 2017, bajo la administración de la presidenta Bachelet, la segunda administración, ese proyecto ya ve la luz en un acuerdo que incluso lo anunció la presidenta en el encuentro de la OECD en París, y ya anunció que Chile iba a tener, al término de su mandato, un proyecto de ley ingresado. Bueno, ingresó al Congreso con muchas indicaciones, con mucha discusión, con muchas preocupaciones de distintos sectores económicos. No podemos desconocer que hubo lobby de una u otra parte, de tal manera de poder influir en este proyecto. Y hoy, ya en el 2024, está viendo su luz con una cercanía basal desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista académico, adecuado con algunas realidades nacionales que vamos a ver ya, yo creo, una vez que salga del Congreso en los próximos meses. Estamos hablando de 2 o 3 meses, no más que eso, para que el proyecto termine de discutirse en la comisión mixta, que es la última instancia constitucional que le queda, para pasar luego a hacer una revisión constitucional, que la hace el Tribunal Constitucional, para luego irse a hacer la firma por el presidente de la República. Ese proyecto ha incorporado muchos elementos, exigencias de anonimización, de pseudoanonimización, el porcentaje de cobertura de las multas. La idea se toma del 2 a 4% de la venta global, con un límite en el caso de las máximas penas, de las máximas sanciones pecuniarias, estamos llegando, hablando de 1,8 millones de dólares. Eh, es una de las altas en América Latina, no la más alta. La brasileña llegó a 13,5 millones de dólares. En cambio, uno ve la norma ecuatoriana o ve la norma panameña, que prácticamente son copias del reglamento europeo. Las multas son 0,1, 0,2, 0,3% de las ventas globales del periodo anterior, con montos que son bastante más bajos. Eh, las multas en promedio en América Latina bordean entre los 250.000 a los 500.000 dólares. Ese es el promedio, salvo Brasil, por si acaso, y en el caso del proyecto chileno que debiera ver la luz este año. Entonces, se sale de la regla general. Eh, no sé si era muy alto, ¿ah? El nivel de la economía para empresas altas tiene capacidad de respuesta frente a este tipo. sí, Hay otras multas en Chile mucho más altas. En materia de libre competencia, se han cursado multas sobre los 50 millones de dólares en Chile. Entonces, el nivel de las comparaciones a niveles de multa. En materia, por ejemplo, de delitos económicos en Chile, las multas también pueden llegar a ser bastante altas, e inclusive en delitos económicos pueden ser pena efectiva, pena de cárcel. La protección de datos no está incorporada allí, pero sí los delitos informáticos, porque hay pena restrictiva de libertad y pena efectiva. En materias, por ejemplo, medioambientales, las multas de 10 a 20 millones de dólares. Entonces, no es dentro de nuestra legislación una de las más altas. Y en materia de la ley marco de ciberseguridad, ojo, la multa más alta llega a 3 millones de dólares aproximadamente, todo depende del valor del dólar, en Chile, y por lo tanto llegamos casi 3 millones de dólares en multas graves que dicen relación a no cumplir con las instrucciones de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, no cumplir con protocolos o estándares entregados, y por lo tanto, queda en un nivel, mm, lo cuento los críticos del monto, me parece que no es mucho. No es mucho a lo que se llegó a la ley de protección de datos, viendo el escenario global de nuestro ordenamiento jurídico. vale. No, es interesante, es bastante interesante. El tema de las sanciones en Chile. Ujú, Y así es. nada, luego, respecto a todo este proceso legislativo, ¿tú entiendes que está el objetivo de Chile de quererse declarado un país que demuestre garantías adecuadas en materia de privacidad según los estándares de la Unión Europea? Porque a día de hoy solo está Argentina y Uruguay, y es curioso porque en algunos puntos no está tan desarrollado a nivel legislativo esos dos países comparativamente con Chile. Entonces, ¿tú crees que se persigue esa finalidad? ¿Crees que se va a conseguir a corto plazo?
¿Qué crees que tendría que hacer Chile para conseguirlo? Sí. Un Primero, poco. el año 2018, Chile consagró la protección de los datos personales como una norma constitucional, el 2018, lo cual obviamente era, nosotros ya esperábamos con el aliento de que ya viene la reforma constitucional, está aprobada, está publicada, ahora viene la ley. Bueno, le ha costado más, con forceps sacando la ley porque es lo que ha demorado su discusión en el Congreso. Eh, Chile pretende tener un conjunto o una base jurídica en materias, bueno, ya partió con la ley de delito informático. Esta ley siempre pasa en América Latina, producto de un grave incidente, un ataque, en realidad fue un ataque informático a un banco. Ese banco se le sustraen 40 millones de dólares, se logran recuperar 30, pero aún así fueron 10 millones de dólares en pérdida, informado el regulador. Bueno, nos dimos cuenta que la legislación que a esa época teníamos, el año 2018, era prácticamente inviable poder hacerse cargo de las nuevas tendencias delictivas que existen hoy. Dos, ese mismo banco hizo el año pasado un aumento de capital para realizar un proyecto de inversión de transformación digital y de abordar el cibercrimen desde el punto de vista de la ciberseguridad superior a 140 millones de dólares. Un dato que te haga referencia, Chile el año 2017 gastaba en el sector, o invertía en el sector público y privado 180 millones de dólares, que equivalía al 0,07% del Producto Interno Nacional. O sea, se gastaba 180 millones. Y un banco el año 2023 destina 140 millones, solo un banco. Entonces son datos que te dicen, aquí se está moviendo algo, porque en tan poco tiempo, desde el 2017, 2024, en 7 años, nos encontramos con que hay una revalorización de la importancia de la ciberseguridad, mirarla, no la lógica de un gasto, sino que de una inversión. Dos, Ujú, desde el punto de vista del marco regulatorio, nos permite establecer bases sólidas de operaciones. Al puerto de Valparaíso, acá en el Pacífico, llegan los principales anillos globales. Tenemos uno que va directo desde San Francisco hacia Valparaíso. Tenemos ujú, cientos de anillos que van llegando desde Lima, van bajando por toda la costa del Pacífico de América Latina. Y ahora incluso desde Valparaíso están cruzando el Pacífico para llegar hasta Japón. Y eso obviamente habla de nuestros niveles de conectividad. Chile, siendo un país, es un mercado pequeño, pero es un país de prueba. Aquí vas a encontrar todas las marcas de vehículos, vas a encontrar todas las marcas de celulares y vas a encontrar cómo se están haciendo pruebas de 5G y no me extrañaría que en el corto plazo pronto veremos en algún minuto también pruebas o pilotos de 6G, que ya los chinos ya ujú, están probando. Entonces, Chile tiene esa base operativa y además dentro de los dos grandes desafíos que nos quedan es interoperabilidad de regulación en el sector privado, porque el sector público ya está regulado, y dos, identidad digital. Ustedes entraron con el DAT2 este año, nosotros tenemos que modernizar nuestra legislación en materia de firma electrónica, de identidad digital, tenemos que conversar esta materia como país para tener ya un ordenamiento jurídico robusto en el contexto digital. No se puede desconocer el apoyo de varios países, particularmente en esta materia ha sido Estonia, con lo cual Chile tiene convenios donde se ha producido una excelente cooperación independientemente de las administraciones de gobierno, tanto la pasada como la actual. Estonia ha sido un actor interesante en mostrarnos su experiencia de implementación. Dos, la Organización de Estados Americanos también ha estado apoyando con el apoyo de Canadá y Estados Unidos en fortalecer nuestros equipos en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y Judicial, enseñando, capturando, formando a equipos. Yo he tenido la oportunidad de participar de esos talleres iniciales por allá, 2018, donde desde ese minuto se comenzó a formar un tejido de especialistas que queríamos formar parte de esta nueva red. Y además eso ha permitido hoy que las universidades se creen centros de investigación e información. El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha sacado el primer reporte, lo publiqué en mi LinkedIn esta semana, donde salió el primer reporte de investigación en materia de ciberseguridad en nuestro país. Y además hay que generar ciertas variables de formación en ciberdefensa. Si tú miras los indicadores del índice de Estonia, Chile tiene una debilidad en investigación, tiene una debilidad en los centros educativos, tiene una debilidad que puede seguir mejorando a nivel de lo que son estándares en materia de identidad digital. Entonces, son temáticas que hoy está abordando Chile de tal manera de ir subiendo su posicionamiento en el reconocimiento internacional. ¿Y eso qué hace? Bueno, si el vecindario es seguro, si tengo oportunidades de hacer negocio, se produce una atracción en la que inversionistas, empresas quieran desarrollar centros de operaciones y ámbitos de investigación. Una de las cosas que está haciéndose con mucha fuerza
es la investigación cuántica en Chile. En Chile ya tenemos un computador cuántico en las principales universidades donde yo trabajo, donde doy clases, como también se está desarrollando líneas de empresas privadas, están desarrollando mecanismos de generación de servicios cuánticos. Recordemos Ujú. que la computación cuántica, su desarrollo desde el punto de vista de metodología, puede llegar a desencriptar algo que demoraba 47 años tradicionalmente, hoy lo puede hacer en 47 segundos. AWS vende servicios, computadores o servicios cuánticos a $400, $500 el minuto, y eso tú lo puedes acceder como cualquier particular. Requiere que nos adaptemos a este nuevo entorno que se nos va a venir en los próximos años. La administración norteamericana, el sector público, ya tiene su propia norma NIST cuántica. Pues tenemos que correr rápidamente a este entorno porque tu clave de banco va a ser fácilmente desencriptable, la mía también, si no nos ponemos a trabajar en este entorno que lo único constante uno ve es cambio, es cambio. No, de hecho, la Unión Europea en abril ha creado un grupo para empezar a regular todo el tema de los softwares de encriptación postcuántico, o sea, para de Dale. cara a salvaguardar la protección de los ciudadanos en la Unión Europea. Yo no sé si en Chile hay un proceso en ese sentido, igual que aquí en la Unión Europea, tendiente a regularlo, estipular Ahora, algunas desde el punto de garantías. vista de regulación, sí, el Ministerio de Ciencia y de Tecnología de Chile está incentivando, tenemos varias universidades en las que Sí, la meta es ser un centro de investigación en América Latina potente de investigación cuántica. De regulación, nada, todavía la no hemos regulación no. llegado a ese nivel. No, por lo menos durante este año y el próximo lo veo más distante. Sí hay un sector de investigación muy fuerte, están llegando varios doctores, especialistas que se fueron a especializar tanto en Europa como en Estados Unidos. Nuestro país ha firmado varios acuerdos con centros de investigación europeos. Entonces, el conocimiento que se está generando aquí en Chile, yo creo que va a acelerarnos también a nivel de investigación. Lo que sí te comento es el proyecto de ley de inteligencia artificial, que sí Sí. Chile ya lo presentó, esta administración lo tenía en su plan de agenda, fue ingresado hace unas semanas atrás, así que sí, eso ya está avanzando, ya fue ingresado, tenemos el proyecto, tiene algunas materias que van a ser necesarias discutir, van a ser necesario precisar. Creo que ha quedado fuera el tema de la cobertura del uso de la inteligencia artificial con temas de seguridad pública, el uso de cámaras, el uso de drones, que es algo que no está bien claro en el proyecto. Y por otra parte, el regulador va a ser la Agencia de Protección de Datos, diferencia de la europea, que se crean estas agencias de inteligencia artificial. En el Chile sería la Agencia de Protección de Datos. Parece que nuestra economía más pequeñita parece para poder sustentar tanto regulador, pero se le dio con esa lógica. Este proyecto partiendo recién, así que todavía le Sí, queda trayecto por discutir. sí, no, es bastante interesante. Luego, por ejemplo, en Perú también hay un proyecto, ¿no? De inteligencia artificial también, pero creo que excluía a las empresas privadas, ¿no? Por lo que estuve leyendo, ¿no? Sí, Algunas, efectivamente. que es algo Efectivamente, ya han curioso. habido algunas normativas de regulación en materia de inteligencia artificial con foco más bien en el sector público. En eso tienes toda la razón. Entonces, sí, de hecho también vi que hay una presentación en Argentina. También se Sí, viene ahí un proyecto de regulación en Argentina. Así que no, el escenario está movido desde el punto de vista regulatorio, y eso va a facilitar, bueno, primero la necesidad de entrar a estos nuevos cambios. Hay un autor que se llama Mustafa Suleiman, es un autor que escribió un libro que se basa en otro libro de otro señor que se llama Alvin Toffler. Toffler era el año 70 y algo, 76, finales de los 70, crea un libro que se llama El Shock del Futuro y otro libro que se llama La Tercera Ola. El libro que ujú, se llama La Tercera Ola dice, mira, la sociedad vivió tres olas, la ola agraria, la ola industrial, y viene algo que se llama la ola de las comunicaciones, decía él, a finales de los 70. Pues bien, yo ese libro me lo leí en secundaria, por allá, en la década de los 80. Me encantó ese mundo que venía. Y Mustafa Suleiman, que era el dueño de una empresa que se llama DeepMind, que se la vendió, es una empresa de inteligencia artificial, desarrollo de inteligencia artificial, se la vendió a Google en $400 millones aproximadamente, y luego él crea otra empresa que se llama Inflection, y hoy es el vicepresidente global de Microsoft para inteligencia artificial de la suite de productos que usamos en casa, todos los productos Microsoft, ese es el gerente. Pero escribió un libro que se llama La ola que viene. En ese ujú. libro, que se llama La ola que viene, él plantea, mira, los cambios que van a producirse en los próximos años, producto de la velocidad de la inteligencia artificial, nos están desafiando en los temas regulatorios, en los temas comerciales, en los temas de manejo de datos.
y en la forma de empleabilidad como nunca lo hemos visto. Y es una ola que vamos a tener que estar preparados. Y ahí usando una frase que usaba Alvin Toffler, Toffler decía que los analfabetos del siglo XXI no son aquellos que no saben leer o escribir, sino aquellos que no tengan la capacidad de aprender a desaprender para volver a aprender. Ujú. Y muchos vamos a tener que adaptarnos a este nuevo entorno. Digo, cuando yo entregaba mis trabajos en el colegio era una máquina de escribir, después llegó la computadora, aunque partí programando a los 12 años. Bueno, uno lo entregaba a máquina de escribir, luego la computadora en el trabajo y nuevamente ahora la inteligencia artificial y vamos a tener que adaptarnos nuevamente a este nuevo entorno, que para los abogados vamos a tener que, yo siempre digo a mis alumnos, ¿cuál va a ser o cuál es el porcentaje de actividades que usted hace como abogado y que son automatizables, son repetibles y por lo tanto llevadas a la inteligencia artificial? Eso es vital saberlo porque eso nos va a permitir de alguna u otra manera prepararnos para este entorno de cambio que se viene, para no quedar como analfabetos en el siglo XXI. Vaya. No, es muy interesante todo, Andrés. Muchas gracias. No, o Con sea, gusto. nada, no, ha sido todo muy esclarecedor sobre Chile y sobre tu opinión sobre el contexto en el que estamos actualmente, que es bastante desafiante, sobre todo para los juristas, yo creo, actualmente, porque Sí, estamos en una etapa sí. muy bonita y muy rica en cuanto a legislación, que se Efectivamente, es un interesa cambio muy rápido. bastante. Y tenemos que dejar de ser los artesanos del siglo XIX, los abogados, para Sí. transformarnos en personas que trabajamos multidisciplinarmente. Es decir, Ujú. tenemos que trabajar con los auditores, tenemos que trabajar con los ingenieros, trabajar con los equipos de programación y trabajar de manera en equipo y no de manera individual y con líneas de especialización. De hecho, hay un autor que para mí es un autor abogado británico, Richard Susskind. Richard Susskind tiene un libro que se llama Tomorrow Lawyer. En este libro, Tomorrow Lawyer, el abogado del mañana, plantea todos esos nuevos ámbitos profesionales, todo lo que son científicos de datos, abogados, analistas o investigadores de datos, arqueólogos digitales de datos legales, todo lo que son incluso el mundo de la educación y de la formación legal, el legal design o el diseño legal, metodología que nace del design thinking, que nació incubado allá en la Universidad de Stanford. En fin, todos esos ámbitos nuevos del derecho para que, como lo dice un expresidente de la Corte Suprema aquí en Chile, ¿cómo hacemos para que el derecho llegue a la gente de a pie? Ese es el desafío. Sí, la verdad es que sí, va a ser bastante importante todo esto, sí. Sí, totalmente. No, y luego en Latinoamérica yo creo que es aún más desafío, no tanto en Chile, pero en otros países como puede ser más México o Ecuador o Perú, que tienen más desigualdad social, yo creo que el desafío puede llegar a ser mayor en ese Sí, es un desafío sentido. que tenemos, e incluso tenemos que prepararnos porque si bien la salir desde la secundaria en Chile, el título secundario no te agrega valor y ganas el sueldo mínimo, Sí. tenemos que ser capaces de entregarles competencias laborales a esos Mm. chicos o chicas que salen para que sean productivos. Entonces, ¿cómo van a ser productivos en un entorno predominantemente donde la inteligencia artificial sigue siendo un temor? Vamos a tener que prepararlos para ese nuevo entorno desde la secundaria. Vamos a tener que desarrollar competencias blandas, el emprendimiento, la educación Ujú. financiera, la educación legal o cívica. Vamos a tener que enseñarles también a todo lo que es manejo de computación, a Sí. programar. El idioma, más de un idioma, hay que saber manejar, ojalá más de uno o dos. Es hoy un mundo completamente diferente a lo que nos tocó vivir a algunos más atrás y otros más recientes. Entonces, es un verdadero desafío. Una pregunta que tengo también es sobre, por ejemplo, en México se está planteando ahora con, bueno, los distintos candidatos en el proceso de presidenciales reciente que ha experimentado ahora México planteaban impartir en la educación formación en cuestiones de privacidad. ¿En Sí. Chile se ha planteado meterlo en el temario? Hay algunos tópicos, lo veo en el caso de mis hijas que están cursando secundaria, la he visto que abordan algunas materias en el ámbito de la educación financiera, en el ámbito de lo que ellos les llaman también, antiguamente se llamaba educación cívica, hoy se llama del buen ciudadano, y ahí dentro de los tópicos van viendo la protección de sus datos, el derecho de autodeterminación informativa, y ese es un rol que no solamente le podemos delegar a los colegios, los padres también debemos asumir esa responsabilidad, conversar con ellos respecto de cuidado al momento de navegar por internet, cuidado con los juegos,
Y esos son desafíos de que uno no ve a las personas, no sabe quién está al otro lado, y es un rol que no solamente podemos descansar en los colegios, sino que en las escuelas, sino que también las familias tienen un rol relevante, los padres, las madres tienen derecho a formarlos y tienen esa Sí, obligación, porque la exposición, cuando yo era muy chico, el temor era salir a la calle solo, podía pasar algo. Aquí no sé ni siquiera salir de la casa, estoy en internet y puedo sufrir cualquier caso de grooming, puedo sufrir ataques o casos de captura de mis datos, uso de información, fotografía. Entonces la exposición al riesgo sigue siendo también gravitante. eh, y eso lo hemos visto, ¿ah? Solamente un dato, en Chile pasamos de tener una policía de cibercrimen de 80 funcionarios a casi más de 300, y dedicado el 70% de su tiempo a acciones de pedofilia. Y eso, lamentablemente, es un temor, pese a mm, que Chile tiene una de las legislaciones más duras. Bueno, ujú, las vías de la Deep Web y la Dark Web son canales con los cuales se produce todavía difusión, comercialización, importación, exportación de una manera de material pedófilo. Y eso es un tema que hay que trabajar también para poder esas bandas que circulan en la Deep Web y en la Dark Web, bueno, ser atacadas o desmanteladas. Y ahí hay muy buena coordinación entre las policías chilenas, el caso español con la Guardia Civil, y se producen mm. más de algunas operaciones entre ambas, de tal manera de atacar este tipo de acciones. El cibercrimen es hoy uno de los desafíos más importantes, dice Interpol en sus recientes informes 2023 y 2024. Pues muchas gracias, Andrés. Yo creo A que ti, ya sería Elena. todo, porque si no podemos quedarnos aquí hablando Sí, todo el día, yo sí. creo. Pues muchas Bueno, gracias por Elena, tu tiempo y ha sido un placer conversar contigo, Andrés. Muchísimas gracias por igualmente, tu... a ti Adiós. muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir este espacio para contar un poco de la historia en que está nuestro país, Chile, tan al sur del mundo y con todos estos avances que estamos hoy viviendo en el mundo tecnológico. Muchas gracias. Pues sí, muchas gracias, Andrés. Ya, Ok. ¿Dejo de grabar? sí, sí, estoy acá. Vale. Para que después lo puedas editar.